orando en el mes de junio. Fuerte, estaba orando todos los días, clamando. Venía, me paseaba acá cuando no había actividades. Y el Señor me dice, junio, yo hice los cálculos, era 6. Y el año 2019, 19. Entonces el Señor me pone en mi corazón, me dice 6:19. Yo digo, ¿qué es 6:19? Y me impulsa a ir a la palabra y me voy en Génesis 6:19. Y me voy en Génesis 6:19 y la palabra encuentro y dice, para que ellos sean salvos contigo. Y era un peso muy fuerte. Entonces yo recibí, no toqué otro capítulo. Al día siguiente agarro Éxodo. Me voy al libro de Éxodo 6:19 de vuelta, me dice el Señor. Entonces en Éxodo 6:19 dice, las familias. Por eso es que habíamos convocado a líderes de familias el día jueves. Y el Señor me dice, para que ellos sean salvos contigo. Y después en Éxodo dice, en Génesis y en Éxodo dice, las familias. Al tercer día me voy al tercer libro y encuentro en Levítico y dice, y Jehová habló a Moisés. O sea, la palabra estaba confirmada. Dios está hablando. Cuarto día me voy al cuarto libro, 6:19 de vuelta, y me dice el Señor, a los que son consagrados, que son los nazareos. La palabra nazareo significa persona que hace un compromiso con Dios. Por eso si usted dice, pastor, usted no me invitó el jueves. ¿Saben? Cuando nosotros tomamos un compromiso con Dios, el compromiso es con Dios. Y nosotros no queremos comprometerle a nadie sin que sintamos de parte de Dios, porque puede ser un compromiso frustrado. Si no hay un compromiso verdadero, puede ser frustrado. Y el peso va a ser mayor después. Más adelante, es mejor que sigamos trabajando en nuestra vida espiritual y el Espíritu Santo a su debido tiempo, paz te llama y tomas un compromiso con Él. ¿Cuántos lo quieren hacer? Amén. Y en el quinto día, que fue el libro de Deuteronomio, 6:19 de vuelta, y me dice el Señor en 6:19, el quinto libro, porque 5 son los libros que escribió Moisés: Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. El Pentateuco, en el quinto libro, me dice en el 6:19, para que Dios ponga a tus enemigos debajo de tus pies. Entonces nosotros tomamos eso como un compromiso y creemos, y yo te confirmo en el nombre de Jesús que desde este jueves nació algo espiritual poderoso, que dentro de poco, si nosotros con la cantidad que estábamos como familia, poquito, Dios hizo cosas extraordinarias, declaramos que para fin de año esto va a ser diferente, amén. Dios va a hacer una revolución. Entonces, eso queríamos compartir con ustedes, decirle, animarles a que sigan perseverando, no se desanimen, sigan peleando, sigan luchando. Dios tiene cosas grandes. Dios quiere darte un ministerio, Dios quiere que trabajes para su reino, Dios quiere que hagas algo productivo por el cielo. La Biblia dice, trabajen por las cosas que a vida eterna permanece, no por las cosas que perecen. Las cosas de acá termina. Pero si ustedes trabajan para allá, ahí las polillas, no hay ladrón, nada, dice la palabra de Dios. Así dice Jesús. Entonces eso es muy importante. Ahora voy a mi tema. Soso. Hay una historia en la Biblia, cortita es la historia, pero hay una historia que se fusiona. Les cuento algo. Cuando Jesús cuenta una historia, siempre si ustedes cuando leen la Biblia, en su Biblia van a encontrar, por ejemplo, el hijo pródigo o historias así, van a encontrar títulos cortitos. Pero en esta historia hay 2 historias fusionadas. Y siempre a mí me causó intriga
¿por qué esa fusión? ¿Por qué no se hace separada la historia? Y yo quiero contarte esta noche por qué. Porque tiene del por qué. Porque Dios tiene un plan y un propósito. Y vamos a encontrar aquí la palabra sozo. S-O-Z-O, sozo. Pero mejor decimos sozo nomás, ¿verdad? ¿Cuántos se animan a decir cómo? Bien, sozo. No es sonso, nadie diga sonso, es sozo. Abrí tu Biblia, por favor. Lucas capítulo 8. Vamos a mirar un ratito esta historia. Versículo 43 en adelante. 40. Vamos a leer desde el 40. Dice Lucas, el Evangelio de San Lucas, capítulo 8, versículo 40. Cuando volvió Jesús, le recibió la multitud con gozo, porque todos le esperaban. Entonces vino un varón llamado Jairo, que era principal de la sinagoga, y postrándose a los pies de Jesús, le rogaba que entrase en su casa, porque tenía una hija única, como de 12 años, que se estaba, ¿qué dice? Y mientras iba la multitud le oprimía. Acá esta es la historia, porque de esta historia muchas veces ya hemos hablado, pero hoy vamos a hablar de sozo, es importante. Jesús acababa de venir de un evento extraordinario. Él había cruzado a la ciudad de Gadara, donde se encuentra con un endemoniado, con un hombre que tenía más de 2000 demonios. Cuando él va del otro lado, el hombre se manifiesta y dice la Biblia que este endemoniado vivía en el cementerio, se les ataba con cadena, grillo, y como dice la Biblia que como hilo soltaba a este hombre las cadenas. Y cuando Jesús llega a ese lugar, es liberado, es sanado. Y los hombres de esos lugares que criaban chanchos, los demonios entraron en los chanchos y se tiraron todo en el mar de Galilea y se murieron. Y los hombres dijeron: no, este tipo es un perjuicio acá, que no llegue acá. Y le echaron a Jesús de ese lugar y Jesús se fue de vuelta. Pero ¿qué dice? Que cuando llega del otro lado, la gente ya le estaba esperando. Y cuando Jesús llega, les recibe ¿cómo? Con gozo. Fíjense que es importante, Jesús fue echado de un lugar. No, estás perjudicando acá, no te queremos. Pero había otro lugar donde lo estaban esperando. ¿Saben? El amor de Dios es tan grande que Jesús está acostumbrado a ese estilo de encuentro. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos? A ver, ustedes se van a identificar conmigo. ¿Cuántos de nosotros nos enojamos cuando hay alguien que se fue, pidió favor allá, le negaron? ¿Vos te enteraste? Le pidió allá, le negaron. Y como último recurso te viene a vos. ¿Saben cómo que nos molesta eso? Allá no consiguió y ahora, Yo me acuerdo la despensa que anteriormente nos íbamos acá cerca. Se está grabando, este es un problema, podemos editar esa parte. Nos íbamos a la despensa y yo me iba a un lugar y no tenía, o sea, pedía 4 o 5 cosas y uno no tenía. Y me daba mucha pena ir a la otra despensa a comprar lo que ahí no tenía. ¿Saben por qué? Porque me da la impresión de que me miras, ahí no encontraste y venía acá. Pero
yo sé que es su responsabilidad venderme, está para eso, ¿verdad? Yo puedo hacer lo que quiero con mi dinero, dice la gente, ¿no? Pero uno se siente mal. Pero ¿saben la cantidad de veces que Jesús se encontró con circunstancias que Él fue el último recurso? Cuando ya no le funcionaba más a la gente, se acercaban a Él. Pero lo que me impacta es saber que en Él tenemos recursos. Saber que Él nos está esperando y que la alegría no va a ser defraudada. Cuando nosotros venimos con esperanza, Dios nunca, dice la Biblia, vamos a ser defraudados ni rechazados. ¿Saben por qué le adelanto esta historia? Porque vamos a ver una circunstancia que ocurrió aquí. Dice que era un hombre importante, pero tenía una hija de 12 años enferma. Y saben que la hija se estaba muriendo. ¿Cuántos de ustedes, muchas veces nosotros, yo les pregunto, ¿dónde está la vida? Le digo a usted, ¿dónde está la vida? En el corazón. Nos para el corazón, nos morimos. Pero según la ciencia no. Hay accidentes que la persona perdió todos los miembros del corazón, sigue latiendo, murió, pero sigue latiendo el corazón. Y ahí ocurre lo contrario. Hay corazones que paran, pero las partes del cuerpo siguen accionando los nervios. Porque no está en ella la vida. La Biblia dice que la vida está en la sangre del hombre. Y cuando la persona está viva, pero se está muriendo, son personas que han perdido toda sangre. Por eso es que cuando nosotros nos vamos, ¿cuántos de ustedes vieron un enfermo que está en el hospital? ¿Qué color es su cara? ¿Blanco o amarillo? Más blanco. O sea, en los labios blancos así. ¿Por qué? Porque está perdiendo su vida. Está pasando en una etapa complicada, difícil. Y dice que esta criatura de 12 años estaba muriendo. Y viene entre las multitudes que estaban esperando con esperanza a Jesús, estaba un hombre llamado Jairo. Y le dice, mi hija se está muriendo. Y la multitud le apretaba, dice. Jesús no respondía, no dijo nada. La multitud apretándole a Jesús. Y en ese ocurre algo extraordinario que les dije que es una fusión. Acá en esa historia ocurre algo interesante. Miren conmigo, vamos a leer del versículo 43. Pero una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años y que había gastado en médico todo cuanto tenía y por ninguno había podido ser curada, se le acercó por detrás y tocó el borde del manto. Y al que dice, yo quiero que vuelvan a repetir, porque esto es muy importante. Al que, se detuvo el flujo de sangre al instante. Entonces Jesús dijo, ¿quién es el que me ha tocado? Y negando todos, dijo Pedro y los que con él estaban, maestro, la multitud te aprieta y oprime. Y dice, ¿quién es el que me ha tocado? Pero Jesús dijo, alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. Yo quiero parar esta parte porque es importante para nosotros. Una mujer, la palabra flujo significa pérdida. Dice que esta mujer perdía sangre y era una enfermedad que tenía durante 12 años peleando con esta situación. Y ella literalmente ¿cómo estaba la niña? Se estaba muriendo.
¿Saben por qué se estaba muriendo? Porque había algo que, a pesar de que ella perdía su vida, había algo que estaba perdiendo, se le estaba escapando, era la esperanza. Porque su esperanza, se nota que era una mujer, según los estudios, se cree que era una mujer que tenía dinero, porque en aquel tiempo hacer tratamiento médico y durante 12 años era porque ella tenía dinero. Y dice que ella perdió todo. A ella se le escurrió todo. A ella se le fue todo lo que tenía. Su dinero, su vida, y se le estaba yendo la esperanza. Y cuando ella estaba en esa situación, dice que escucha la multitud, estaba viendo lo que la gente estaba esperando, y ella dijo: esta puede ser mi última oportunidad. Por eso les dije hace rato, cuando nosotros buscamos en Dios como último recurso, ustedes pueden pensar que está mal. Ustedes pueden decir: pero qué bárbaro, ¿cómo va a buscar como último recurso? Pero esta mujer dice que había buscado sanidad durante toda su vida en médicos y en sus recursos económicos. Y cuando ya no tenía nada, dijo: voy a probar con Jesús. Y cuando va a Jesús, dice la palabra de Dios que solamente quiero tocar el borde de su manto. Dice que ella, arrastrada entre la multitud, llega a tocar el borde del manto de Jesús. Y esto es lo más lindo, porque esto es nuestro tema esta noche. Jesús no solamente trae sanidad, sino dice la palabra de Dios que de Jesús sale no es sanidad solamente, sino Jesús dijo poder. Más fuerte vamos a decir ese amén, amén. Poder. ¿Saben por qué? Porque lo que sale de Jesús, que es poder, nosotros vamos a entender ahora por medio de la palabra de Dios qué es lo que todos nosotros necesitamos. Y usted me puede decir: no, pastor, pues yo estoy sano, a mí no me pasa nada, no vivo arrastrado, mira la cara rojita que tengo. No. Vamos a ver y entender ahora que cuando Jesús para y Él dice: poder salió de mí. Quiero continuar esto. ¿Nos quedamos en qué versículo? 46. Pero Jesús le dijo: alguien me ha tocado, porque yo he conocido que ha salido poder de mí. El 47. Entonces, cuando la mujer vio que no había quedado oculta, vino temblando y postrándose a sus pies, le declaró delante de todo el pueblo por qué causa le había tocado y cómo que al instante había sido sanada. Y él le dijo: hija, tu fe te ha salvado, ve en paz. Cuando los que estaban traduciendo del griego al español miraron y encontraron 4 palabras, entonces ellos dijeron: vamos a elegir esto. Saben que hay una versión que se llama, les digo la versión, la traducción bizantina griega literal, dice: eres libre, salvado, sanado, libre. Pero fíjense que la traducción soso del original significa salvación, sanidad, liberación y prosperidad. Estos 4 palabras significan eso. Salvación, número 1, salvación. Número 2, sanidad. Número 3, liberación. Y número 4, prosperidad. Cuando Jesús le dijo a esta mujer por qué la palabra soso tenía que ser pronunciada en ese lugar,
Porque dice que cuando le trae la hija de Jairo, estaba perdiendo la vida, se le estaba escapando algo, estaba fluyendo algo, no para vida, sino para pérdida. Pero hay algo interesante, que en esta fusión hay algo interesante. ¿Cuántos años tenía la hija de Jairo? Y fíjense que la palabra 12 años significa una criatura, pero que está en el pueblo de Israel, estaba entrando en la edad de tomar responsabilidad. Un varón de 12 años ya podía ser varón de la casa. ¿Qué quiere decir? Que el enemigo fue tan astuto, el diablo es tan astuto, que muchas veces hay principios que están haciendo, pero se está fluyendo, está escapando, está saliendo. Hay cosas que están haciendo para bien, pero se está yendo. Pero encontramos algo que está formada como una persona adulta como ella, pero ella llegó a un tope y dice la Biblia que ella 12 años también, pero se estaba muriendo. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que de nuestra vida, a causa del pecado, se nos escapan cosas. Y se nos escapa, ¿qué nos escapa? La vida. Se nos está escapando la vida. Muchas veces no sabemos nuestra relación personal con Dios, si somos salvos o salva. Número 1, salvación. Muchas veces se nos está escapando la vida por la enfermedad. No nos damos cuenta que nos estamos enfermando, no nos estamos cuidando, estamos perdiendo la vida. Eso que te estaba dando vida se está yendo, pero no nos damos cuenta. Número 3, que también aparte dice la palabra de Dios que esta mujer era una esclava, pero era una esclava de una enfermedad. Y dice la palabra de Dios que nosotros también muchas veces, sin darnos cuenta, somos esclavos de cosas de la vida. Y número 4, no nos damos cuenta que nos estamos muriendo en la miseria. Cosas que tenía que ser de bendición se nos está fluyendo. Cosas que tenía que progresar, avanzar, se está muriendo. Esta mujer había perdido todo. Por eso era necesario que Jesús le diga a ella soso. Porque lo que Jesús le estaba dando, el poder de Dios que estaba viniendo sobre ella, no era solamente para su sanidad, no era solamente para su salvación, sino era para su liberación y su prosperidad. Cuando nosotros estamos con Cristo, cuando nosotros venimos junto a Jesús, es importante que nosotros podamos entender que Él, cuando viene a nuestra vida, quiere darnos de vuelta esto. Si Él te quiere salvar, si Él te quiere sanar, cuando viene Jesús, los 4 tienen que venir juntos. Usted me dice, pastor, pero yo ya fui salvo, pero todavía no avancé en lo económico. ¿Saben por qué? Porque es importante entender que está dentro del paquete y tenemos que perseverar. Tenemos que seguir luchando por ella y tenemos que seguir reclamándole a Dios. Tenemos que ver cuál es la falla, cuál es la clave, cuál es la llave para que nosotros podamos avanzar y ver. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Poneme rápido y vamos a terminar con esto. Dice la palabra de Dios que Jesús vino para salvarnos. Efesios 2:8 dice la palabra de Dios. ¿Tenemos Efesios 2:8 no? Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es un regalo, un don de Dios. Cuando Jesús le dijo a ella, le dijo, mujer, tu fe te ha salvado, tu fe te ha sanado, tu fe te ha liberado, tu fe te ha prosperado. Cuando Jesús le lanzó la palabra, le dijo que lo que necesitaba era creerle a Dios. Por eso es importante, no es el tema, no voy a seguir, pero les quiero decir algo, que Jairo, la hija murió. No vamos a leer. Cuando estaba con Jesús,
vinieron los sirvientes de Jairo y le dijo a Jairo: Jairo, no le molestes más al maestro, tu hija murió. Pero ¿saben qué Jesús le dijo? Jairo, necesito que sigas creyendo. Cree solamente. Dios te está diciendo, y Dios le está diciendo a alguien que aparentemente se está muriendo. Aparentemente se está yendo todo. No hay forma de retener todo lo que viene, se está saliendo. Tiene una pérdida. Tiene una pérdida. No hay forma de retener. Y ya empiezan a tu alrededor a decirte: no va a funcionar, esto va a morir, esto no va a prosperar, no va a salir adelante. Ya vienen las noticias, pero hay alguien mayor que aquellas noticias que te dice: sigue creyendo, sigue creyendo. ¿Saben qué es lo loco? Escuchen, un avión, dice que los aviones son los más entre los elementos de viaje o de transporte, ¿verdad? Más seguro. Pero ¿saben cuándo empieza a haber un problema? Cuando empieza a perder combustible en el aire. Cuando hay una pérdida de combustible en el aire. Yo no sé si a usted viajando en el avión de repente alguien les dice: tranquilo, gente, perdemos el combustible. No sé quién se va a quedar tranquilo, ¿verdad? Pero escuchen algo. Dicen que los pilotos tienen un secreto: que para aterrizar con pérdida de combustible tiene que tirar todo el combustible para llegar a tierra. Say